Hasta ahora hemos ido viendo cómo Jesús está respondiendo a las tres preguntas que los discípulos hicieron. Y entonces aún todo lo que es el capítulo 25 pues es parte de esa respuesta. Aquí a veces me recuerda Jesús a Baldo, ¿no? Que en lugar de dar una respuesta corta a unas preguntas que le hicieron se echa todo un discurso. Entonces aquí comienza hablando con parábolas. Y es fácil distraerse con ellas pensando que pues tal vez están hablando de otra cosa que no sea pues el responder a las preguntas de los discípulos. De hecho, como todo lo anterior, pues usualmente lo malinterpretamos por agarrar las cosas pues por partes. Pero en su contexto debemos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que estas parábolas añaden a las advertencias que Jesús ya dio anteriormente? En el caso de la primera, Jesús está hablando acerca de una boda. Y obviamente, como hemos visto incluso antes, la idea de una boda era importante para Israel porque simbolizaba la relación que tenían ellos con Dios. Pero también es importante porque, como vimos en la predicación pasada, Jesús está contrastando lo que es la sabiduría con la necedad. De hecho, el autor de Proverbios describía a la sabiduría y a la necedad como si fueran dos mujeres, ¿no? Que buscaban llamar la atención de los hombres para que siguieran pues sus respectivos estilos de vida. En esta parábola pues digamos que Jesús está convirtiendo a estas dos mujeres en 5 y 5, ¿no? Y quiere que nos identifiquemos con quién queremos ser, si una de las mujeres insensatas o una de las mujeres prudentes. Igualmente el aceite, ¿no? Para las lámparas que vemos aquí simboliza pues el estar preparado, lo que es ser prudente, lo que es ser sabio. Aquí algunas veces gente llega a predicar que pues el aceite simboliza buenas obras o fe o amor o alguna virtud, pero pues eso sería desviarse del tema. La historia que Jesús está describiendo aquí tiene que ver con la prudencia, no con méritos o con obras en ese sentido. Lo que importa es estar listo, lo que importa es ser sabio, lo que importa es anticipar el problema, es darse cuenta que una crisis viene en camino y hay que prepararse de una vez. ¿Qué crisis venía? Pues la destrucción de Jerusalén. De eso es lo que ha estado hablando Jesús pues desde el principio de Mateo 24. Juntando estas dos cosas, lo que es la prudencia y a Dios como el novio, podemos ver que esta parábola pues no se trata acerca del fin del mundo, se trata de Dios llegando a la boda de sorpresa. Ahora, Jesús, que es Dios, que es el novio, está presente entre ellos. El novio ya había llegado y hubo algunos pues que no estuvieron listos. A través de su ministerio Jesús vino como Mesías hacia su gente, Israel. Ellos eran quienes habían sido invitados a la boda. Ellos son los que en esta historia están divididos entre los insensatos y los prudentes. Algunos de ellos se salvarían de la guerra romana que se avecinaba porque seguirían las advertencias de Jesús, pero otros no se salvarían por no estar listos. Tal como decía en los versículos pasados y que bien se resume ahí en Mateo 24:42. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Y claro que esto pues nos aplica a nosotros también, porque ahora sí, si pensamos en la segunda venida, cuando venga el novio, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Estaremos entre los prudentes que están listos para las bodas del Cordero o estaremos entre los insensatos que agarraron por sorpresa? De eso se trata esta primer parábola. ¿Qué nos enseña la siguiente? En esta tenemos que tener un poquito más de cuidado porque a veces se enseña de forma que describe al cristianismo y al judaísmo como si fuera pues un tipo de examen para saber pues si te vas al cielo o no. Ahí en el colegio en San Luis, yo a mis alumnos les doy un plan de estudios al primer día de clases en el que les indico pues qué tareas tienen que entregar, cuándo las tienen que entregar, cuándo va a haber exámenes, cuándo va a haber alguna otra evaluación o cuándo tendrán que exponer pues algún tema que les haya pedido que investigaran. Algo así es más o menos como muchos cristianos ven la Biblia, como si ese libro fuera un plan de estudios y pues a ver si aunque sea de panzazo entro al cielo cuando Jesús venga a evaluarnos. A simple vista podríamos pensar que de eso se trata la parábola. Puede que nos esté dando esa idea, pero como
se los indico constantemente, eso es porque usualmente se está sacando fuera de su contexto. Pero en su contexto, ¿de qué estará hablando realmente? De hecho, si estudiamos todo el ministerio de Jesús, que es lo que hemos ido haciendo pues durante todas estas predicaciones sobre Mateo, veríamos que esa idea pues como que no cuadra, ¿no? Jesús ha declarado que Él vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Si vamos a pensar que la Biblia pues es ese plan de estudios, Jesús está viniendo por todos los reprobados. Entonces Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Si recuerdan, ya hace algunas predicaciones Jesús incluso ya había advertido a los escribas y fariseos que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, gente que pues obviamente estaba más que reprobada bajo el estándar del judaísmo de sus días, estarían entrando al reino antes que los mismos líderes religiosos. Luego, si recuerdan, también ahí en Mateo 23, Jesús se avienta todo un capítulo diciendo a estos líderes que era peligroso en pensar en las cosas en términos de reglas que tenían que tratar de cumplir. Pero ¿no es eso lo que a veces hacemos del cristianismo nosotros también? Desgraciadamente muchas veces estamos cometiendo el mismo error que los que se están equivocando en la Biblia. Pues bien, esta parábola está hablando de un amo y sus esclavos. El amo se va, pero antes le deja encargados sus bienes a los esclavos. Al igual que la boda, como en esta parábola pasada que apenas acabamos de ver, la idea del amo encargando sus bienes a sus siervos también era un símbolo muy importante para los israelitas, porque representaba también su relación con Dios. Representaba cómo Dios era un amo que le había encargado a su pueblo ciertas tareas que tenían que llevar a cabo. Esto de hecho pues sigue estando conectado con lo que Jesús acusó a los escribas y fariseos allá en el capítulo 23. Estos vendrían siendo, ¿no?, este siervo malo y perezoso que escondió el dinero del amo. Aquí abro un pequeño paréntesis, ¿no? Un talento era una moneda, estamos hablando de dinero. A veces lo confundimos con pues una habilidad, ¿no? Pero el talento en ese entonces pues era dinero. Más o menos equivalía a lo que un obrero podría ganar en alrededor de unos 15 años. Entonces era mucho dinero. Lo que este amo está encargándoles es algo muy pero muy valioso. La palabra talento, que ahora sí usamos nosotros hoy en día para describir una habilidad, de hecho viene por el uso de esta parábola. Entonces pues nada más ahí un pequeño paréntesis de eso, ¿no? Júntense conmigo, van a ser grandes, aunque sea de la panza. En fin, el punto es que a los israelitas se les había dado la ley de Moisés. Se les había dado el templo, que era señal de la presencia de Dios entre ellos. Se les habían dado las promesas de que Dios bendeciría a Israel. Se les había dado la promesa de que no solamente a Israel los iba a bendecir, sino que a través de Israel Dios iba a bendecir a las demás naciones. Era algo muy valioso. ¿Y qué hicieron los escribas y fariseos con todos estos encargos que Dios les dio? Los enterraron. La luz que debían ser al mundo la ocultaron para solo tener luz ellos. Habían sido malos siervos. Y cuando viniera el amo, iba a pedir cuentas. Y el amo estaba entre ellos. La amenaza de destruir a Jerusalén y el templo es precisamente el castigo del amo al siervo que no hizo lo que se le encargó. ¿Quiénes son los otros dos siervos entonces? Si el malo representa a los líderes de Israel, pues ¿quiénes son los otros dos siervos que sí le echaron ganas? Bueno, si el siervo malo son aquellos que no escuchan y no obedecen al amo, entonces los siervos buenos serían quienes sí escuchan y obedecen al amo. De esta forma no se anula lo que a Israel se le dio, sino al contrario, se desarrolla por todos aquellos que escuchan el llamado de Jesús y se convierte en algo nuevo. Tal como la parábola de la semilla de mostaza, que es pequeña pero luego crece bastante, pues estas son las señales de que el reino de Dios pues está comenzando a florecer. Como hemos visto hasta ahora, desde que Jesús entró a Jerusalén y al templo, comenzó esta confrontación entre el reino de Dios y el sistema que se resiste y se opone a él, ¿no? Los gobiernos, en este caso el Imperio Romano. Y tal como en esa situación, aquí aprendemos quiénes somos realmente nosotros, a quiénes somos leales nosotros. Los que son leales a Dios, pues son los que han hecho un uso sabio de lo que Dios les está confiando.
Ahí en el colegio, en las clases que he estado dando de Corintios, les he explicado a los alumnos que Pablo describe la gracia como si fuera un círculo. Dios comienza dando algo gratuitamente a alguien. Ese alguien debe dar pues de ello gratuitamente a otro que tiene necesidad. Ese otro que pues no puede pagar porque está necesitado, lo único que puede hacer pues es dar gracias a Dios. Entonces eso cierra el círculo. A veces pensamos egoístamente, ¿no? Si damos algo, a veces queremos que nos den gracias a nosotros. Pero Pablo deja en claro que todo lo que tenemos pues viene de Dios. Si Dios nos ha dado abundantemente, se espera que también demos abundantemente a quien no tiene. Y esta es la misma idea que vemos aquí en esta parábola. Dios ha escogido a un grupo de personas a quien se les dio ciertas bendiciones, no necesariamente materiales, a veces pensamos que son las únicas que hay. Y Dios espera que nosotros compartamos de esas bendiciones con otros. Obviamente, si las bendiciones que nos da son materiales, pues tenemos que dar a los que más necesitan. Pero si las bendiciones que tenemos son, por ejemplo, pues tener un cerebro funcional, ¿no? Para entender el mensaje de la Biblia. Tenemos una Biblia para leer diariamente. Tenemos una iglesia con quien reunirnos. Tenemos un maestro que nos enseñe la Biblia. Tenemos predicadores que nos exhortan a vivir mejor. Tenemos hermanos en Cristo que nos apoyan a vencer tentaciones o que nos apoyan en necesidades físicas, etcétera, ¿no? Podemos hacer una lista muy larga aquí. Entonces debemos compartir de todas estas cosas con los que más lo necesitan. Por ejemplo, aquellos que son pobres en espíritu. El punto de estas parábolas es que se esperaba que Israel fuera sabio con lo que Dios les había dado. Pero cuando Dios bajó a pedir cuentas, no encontró que usaron sabiamente lo que se les dio. Entonces, a quienes habían desperdiciado pues este regalo, los líderes religiosos de Israel, se les quita ese regalo y se le da a quienes quisieron realmente seguir a Dios. Y aquí no estoy hablando de, se lo quitó a los judíos y se lo dio a los gentiles. No, la familia de Dios está compuesta tanto de judíos como de gentiles, tanto de judíos como gentiles que son obviamente fieles, porque también puede haber judíos y gentiles que son infieles. El castigo por no escuchar y obedecer a Dios, pues era retirar su presencia del templo y su protección a Jerusalén. De eso se han tratado todas las advertencias que Jesús ha estado dando hasta ahorita. Pero esto no significa que para nosotros no hay nada que pues, podamos aprender y aplicar en la actualidad. Ahora que somos parte del pueblo de Dios, estas cosas que se les encargó a ellos, como compartir pues esas buenas noticias, el evangelio, como ser en conjunto el templo donde el Espíritu de Dios habita, como el ser la luz del mundo, también a nosotros se nos encargan esas cosas. Dios ya vino encarnado una vez a ver qué hacían con sus regalos, a ver qué hacían con el encargo, y vio que derrocharon la oportunidad al punto de que incluso acabaron destruidos por los romanos. La segunda vez que venga, ¿qué encontrará? ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos encargó? ¿Estamos listos para las bodas del Cordero? ¿Estamos siendo prudentes o insensatos? Si nos estamos pareciendo más a los líderes a quienes se les quitó todo por ser malos siervos, pues hay que tener cuidado. No vaya a ser que pues, nos dirijamos a nuestra propia destrucción. Debemos trabajar día con día en ser más como Jesús y usar sabiamente lo que se nos ha dado por el bien de todos. Que Dios los bendiga.